Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a continuar con nuestro estudio al libro de Zacarías. Hemos estado estudiando el libro de Zacarías y ya vamos en el capítulo 7, Zacarías capítulo 7, y quedamos la última vez en el versículo 7, entonces vamos a leer desde el versículo 8, Zacarías 7, desde el 8 hasta el 11. Vamos a leer solamente hasta allí. Y bueno, vamos a utilizar la nueva traducción viviente. Zacarías capítulo 7, desde el versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Y lo vamos a dejar allí. Sí, vamos a dejar allí esta lectura. Y como en cada porción de la lectura que hacemos de la palabra de Dios y de la reflexión que hacemos nosotros de la palabra de Dios, siempre buscamos darle como un énfasis o buscamos darle un título. Pues yo le colocaba un título a esta reflexión: lo que distingue a un hijo de Dios. Lo que distingue a un hijo de Dios. Y aquí encontramos algunas características o recomendaciones que nosotros deberíamos considerar a la hora de mostrar lo que realmente somos, lo que verdaderamente nosotros somos. Como les veníamos compartiendo, como les veníamos diciendo, Zacarías es un libro que nos muestra una serie de visiones. Dios se ha revelado a este profeta joven, se le reveló y le muestra una serie de visiones, y a través de esas visiones pues lleva un mensaje. Este libro está en un contexto histórico, en medio de una ciudad que es Jerusalén, aproximadamente el siglo VI antes de Cristo, y esta profecía pues tiene, o estas profecías tienen un mensaje de ánimo, un mensaje de consuelo, son visiones que de alguna manera Dios busca presentarlas y entregárselas a su pueblo para llamarles la atención como personas, pero también como nación, ¿sí? Son una nación que está en una realidad social, está en una realidad política, está en una realidad espiritual bastante difícil. Son visiones en medio de unas actitudes de rechazo, eh, y Dios igualmente muestra su rechazo a esas actitudes de sus hijos, y prioritariamente está rechazando la religiosidad, la manera religiosa como ellos están desarrollando su vida como hijos de Dios. Y esta realidad social pues es bastante triste, como nos lo enseña aquí en este contexto social que muestra la palabra del Señor. Es una realidad que se viene viviendo ya 70 años cumplidos de esclavitud, de pobreza, de cautividad, ¿cierto? Y todo esto es pues triste, triste para este pueblo, pero este pueblo pues ya está saliendo de la cautividad y se están esforzando por lograr
prosperidad, por lograr desarrollar todo lo que ellos quieren desarrollar, pero tristemente se han apartado de Dios. Son gente que no ha seguido en su devoción con Dios, personas que estaban viviendo engañadas por la idolatría, que estaban viviendo engañadas por lo que se estaba logrando, la riqueza, los bienes materiales, etcétera. Pero en medio de toda esta realidad social, política, económica y espiritual, lo que notamos aquí en este libro es el hecho de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y Dios manifiesta amor, Dios manifiesta misericordia, Dios manifiesta una serie de atributos hacia sus hijos, hacia su pueblo. Pero también vemos y se evidencia que Él es un Dios de promesas, porque Él promete, perdón, que les va a bendecir, promete que les va a prosperar, promete que les va a traer paz, pero como toda promesa tiene un condicionante, esas bendiciones, esa prosperidad y esa paz que Él les está prometiendo, vendría a ser producto de la renovación espiritual que ellos desarrollen. Y eso nos enseña a nosotros también, ¿cierto? En la medida en que nuestra vida sea una vida que se esté enfocando en Dios, caminando en dirección a Dios, pues Dios va a evidenciar su amor, su misericordia a favor de cada uno de nosotros. Él es un Dios que espera la restauración, que espera la reconstrucción, es un Dios que espera inclusive la limpieza de ese templo donde Él mora. Y eso lo podríamos aplicar actualmente a nuestra realidad espiritual como hijos de Dios, como parte de su pueblo, ¿sí? Que Dios está esperando que restauremos, que reconstruyamos y que limpiemos nuestro templo espiritual, que es nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo y Él está morando en nosotros, pero no solamente Él quiere morar, sino actuar en nuestra vida, quiere actuar a través de nuestra vida y moverse de una manera especial. Es un Dios que anhela que seamos hijos de hábitos. Y cuando uno lee desde el versículo 1 en este capítulo 7, pues se encuentra con una escena muy particular. Vienen de Betel, ¿sí? Vienen a esta ciudad un grupo de personas a consultar si ellos deberían seguir ayunando, ¿sí? ¿Recuerdan? Eso hace algunos días estuvimos hablando de eso, ¿no? Si ellos deberían seguir ayunando, si ellos deberían seguir practicando este ejercicio, esta herramienta espiritual. Él es un Dios que anhela de nosotros que seamos hijos de hábitos, que estemos ejercitando las herramientas espirituales. Pero Dios hace una diferenciación y una aclaración entre los ritos, los actos que nosotros podamos hacer de manera religiosa comparados con la actitud de nuestro corazón. Nosotros somos por naturaleza, los seres humanos, somos seres de ritos. Entonces tenemos la ceremonia, ¿no? El matrimonio es todo un rito hermoso. Tenemos ritos y ceremonias tristes como los sepelios, pero también son muy significativos. Las diferentes celebraciones que nosotros podemos realizar, ¿no? Los cumpleaños, la misma adoración, etcétera, etcétera. Y curiosamente uno encuentra, por ejemplo, en el Nuevo Testamento también unos ritos o unas ordenanzas o unos sacramentos que nuestro Señor Jesucristo estableció.
y uno de ellos es el bautismo y otro es la cena del Señor. El bautismo es una celebración o es un rito o es eh, todo un ejercicio de identificación. Cuando uno se mete al agua y se hunde, ¿sí? En esa inmersión que hace en el agua a través de la celebración del bautismo, está reconociendo y está dando testimonio de la identificación que uno tiene en Cristo. Está identificado con la muerte, pero cuando uno sale del agua, se identifica. Esa es una simbología, ¿no? Los ritos de alguna manera nos están mostrando una simbología o una representación de lo que Dios nos ha ordenado. Por eso hablamos de ordenanzas o hablamos de sacramentos, así también se le conoce a los ritos, ¿sí? Y está la cena del Señor. Curiosamente, el bautismo en el creyente es una sola vez en la vida cristiana, ¿sí? Nosotros hemos conocido de personas que se han retirado de la congregación y se han ido para otra congregación y allá los han vuelto a bautizar y de ahí de esa congregación se van para otra congregación y allá los vuelven y los bautizan. Y la gente, ¿cierto? Hace la práctica, pero el hacer eso de alguna manera está mostrando y evidenciando que ahí no hay claridad en lo que eso significa y lo que eso implica. El día que yo me bauticé, ese día me hice consciente que estoy dando testimonio públicamente de mi fe y que hay unos testigos que observaron ese testimonio público y en ese testimonio público yo expresé mi convicción, expresé mi criterio respecto a el hecho de que estoy identificado con Cristo y estoy identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección. Y cuando comparto la cena, porque la cena es algo que se debe estar haciendo regularmente, cuando compartimos la cena, y como nos lo han ido enfatizando, nos sucedió también en el Congreso, el énfasis de la cena, de tomarla dignamente, ¿no? De que cuando usted va a compartir la cena del Señor, tiene que hacerlo en una condición espiritual adecuada. No por el mero hecho de coger el pan y el vino y participar de la ceremonia, sino de evaluar internamente cómo está su corazón. Porque si está el corazón equivocado, si está el corazón en una condición equivocada, pues ¿qué debo hacer yo? Abstenerme, ¿cierto? Y ponerme primero a cuentas con Dios para luego con libertad poder presentar delante del Señor esta ordenanza y practicar esta ordenanza. ¿Qué es regular? Mire, el bautismo es una sola vez, la cena del Señor tiene que ser regular, porque cuando yo practico la cena del Señor y participo en la cena del Señor, yo estoy todo el tiempo estoy anunciando que Dios hizo una obra en la cruz y que Él resucitó y que esa obra en la cruz y todos los beneficios que han generado, yo debo proclamarlos, yo debo darlos a conocer, yo debo anunciarlos a los demás. Y devolviéndonos un poquito allí en Zacarías, capítulo 7, al capítulo 7 en el versículo 5 y 6 dice, diles lo siguiente a toda, voy a leer en la palabra de Dios para todos. Zacarías 7, versículos 5 y 6. Diles lo siguiente a toda la gente de la tierra y a los sacerdotes. Cuando ustedes ayunan y hacen lamentación en el quinto y séptimo mes del año, como lo han hecho por 70 años, en realidad no lo hacen por mí. ¿No es cierto que cuando comen y beben lo hacen para su propia satisfacción?
Y vean que aquí se genera un contraste. Lo que nosotros hacemos, lo que nos debe distinguir a nosotros como verdaderos hijos de Dios, es porque lo estamos haciendo por obligación o por convicción. Las cosas que hacemos como hijos de Dios, las hacemos por obligación o por convicción. Porque hay que hacerlas, ¿no? O porque hay una convicción al hacerlas. Y ese es un reclamo de Dios a su pueblo, pero también es un reclamo de Dios a nosotros, sus hijos. Él les está reclamando allí en ese momento a el pueblo de Israel, porque ellos llegan allá a preguntar, bueno, hemos durante 70 años ayunado, flagelado nuestro cuerpo, aguantado hambre, ¿sí? Nos hemos echado cilicio, nos hemos puesto ropa de luto, ¿sí? Hemos llorado, lamentado toda la realidad que hemos vivido. ¿Será que nos toca seguir haciéndolo ya que el templo está listo? Y entonces Dios hace el reclamo, ¿no? Aquí hay un reclamo de parte de Dios y ese reclamo se enfoca es en la actitud, en por qué está haciendo usted lo que está haciendo. Y lo que está haciendo usted lo está haciendo para agradar a Dios, para glorificar a Dios, o lo está haciendo por mero ritualismo. Cuando alguien se bautiza, debe hacerlo convencido y debe hacerlo consciente de por qué lo va a hacer. Cuando alguien va a tomar la cena del Señor, debe hacerlo consciente, ¿sí? De por qué lo va a hacer. Cuando nosotros evangelizamos, cuando oramos, cuando discipulamos, cuando nosotros actuamos éticamente, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por obligación o por convicción? Y es que cuando uno analiza esto, pues entiende que Dios juzga y específicamente Dios juzga el corazón del hombre y en especial el del que se aleja de él. Y Dios está juzgándoles allí el corazón. Entonces, como dice en el versículo 6, no es cierto, y él lo hace aquí en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, no es cierto que cuando comen y beben lo hacen para su propia satisfacción. Y es Dios preguntando, ¿no? En la otra versión, en la traducción en lenguaje actual, este mismo versículo, el versículo 6 dice, y cuando dejan de ayunar, comen pensando solo en ustedes. Tremendo, ¿sí? Manera muy particular en que Dios está reclamando. Eso que están haciendo ustedes, aunque es muy, muy bonito, y como compartíamos hace algunos días, ese ayuno no era que Dios se los había impuesto. No era que Dios les había dicho, bueno, comiencen a ayunar, porque las prácticas, o mejor, como le llamamos nosotros, las herramientas espirituales, debemos practicarlas con convicción y con motivación. Cuando yo voy a la presencia de Dios todos los días y empiezo a hablar con Él, a orar a Dios, a hablar con Dios, yo no lo hago por obligación, yo lo hago por convicción y porque es una delicia, porque es un deleite, ¿sí? Pero aquí Dios está reclamándole, ustedes están ayunando, pero lo están haciendo sin actitud correcta, ¿sí? Y por eso debemos nosotros también evaluarnos, porque Dios juzga el corazón del ser humano y Dios confronta. Él confronta lo que nosotros hacemos y cómo lo estamos haciendo. Y por eso es que vemos también que Dios está esperando arrepentimiento genuino. Dios espera que cuando nosotros somos conscientes de que lo que estamos haciendo es equivocado, nos arrepintamos. Si usted dijo una mentira y se hace consciente de que dijo una mentira, porque a veces uno vive en la mentira, ¿no?
Hay gente que vive en la mentira, hay gente que vive en el engaño, ¿sí? Entonces, si usted se hace consciente de que dijo una mentira, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Arrepentirse. Y el arrepentimiento implica cambiar, ¿sí? Si usted tomó algo y no lo devolvió, ¿sí? Porque uno dice, no, me autopresté esto, ¿no? Hay personas así, ¿no? ¿Sí? Hay personas así. Y uno tiene que confrontarse con el Señor. Y el Señor lo confronta a uno, pero uno tiene que hacerse consciente. Leía por allí una anécdota de, de un profesor que estaba en una fila y llegó otra persona y se hizo atrás y de pronto la persona dice, disculpe, ¿usted es el profesor Julanito de tal? Y él dijo, sí, no lo conozco. Dijo, yo fui alumno suyo. Ah, ya, qué bien. Y cuénteme, ¿y a qué se dedica? Yo también soy profesor. Y entonces el anciano le dice, bueno, ¿y qué le motivó a ser profesor? Y entonces le dice el alumno, el profesor joven, le dice, usted me motivó a ser profesor. Y le dije, sí, ¿cómo así? ¿Y por qué lo motivé? Dice, porque cuando yo era su estudiante en una ocasión, yo sustraje de un compañero un reloj. Y entonces el compañero fue y le dio la queja a usted. Se me robaron mi reloj, se me perdió mi reloj. Entonces usted como profesor llegó y nos dijo, se ha perdido el reloj, por favor el que lo tenga, que lo devuelva. Y nadie hizo nada. Yo no quería devolver el reloj. Y entonces usted fue y cerró la puerta del salón y nos hizo poner de pie a todos y nos dijo, cierren los ojos, cierren los ojos. Yo voy a pasar por el puesto de cada uno y le voy a revisar su pupitre y le voy a revisar su mochila y le voy a revisar sus bolsillos. Nadie me abre los ojos. Y el profesor hizo eso. Y cuando el profesor llegó a mi pupitre, lo revisó, revisó mis bolsillos y me sacó el reloj que yo me había robado. Y siguió revisando a todos y cuando terminó de revisar a todos, entonces fue a su escritorio y les dijo, ahora sí, abran los ojos, ya encontré el reloj. Y se lo entregó al dueño y no dijo nada más. Y cuando terminó la clase, usted a mí no me dijo nada. Usted cuidó mi dignidad. Y eso me permitió a mí entender que yo quería ser como usted. Y de allí empecé a estudiar para ser profesor. Y me parece interesante eso porque Dios es así con nosotros. A pesar de que nosotros fallamos, que cometemos errores, que la embarramos, que hacemos cosas equivocadas, y aunque la gente no se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Y Dios sí lo sabe. Y Dios no nos la está mostrando y no nos está mostrando la película para que todo el mundo se dé cuenta. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero Él nos confronta en cuanto a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y por eso Dios espera arrepentimiento genuino. Él nos avala o nos rechaza lo que hacemos porque conoce las intenciones. Y miren el versículo 7 de Zacarías 7, traducción en lenguaje actual, dice, esto que ahora les digo, ya lo dije hace mucho tiempo por medio de los profetas cuando aún estaban habitadas Jerusalén y las ciudades vecinas.
cuando aún se vivía en paz en el desierto y en la llanura. Dios siempre está manifestándonos y mostrándonos que Él es quien determina si nuestras actitudes son incorrectas. Por eso, ante Él, pues nosotros tenemos que confrontarnos y asumir una actitud de cambio. A eso nos llama el Señor. Dios siempre determina si nuestras actitudes son incorrectas. Y entendía también que para Dios la obediencia está por encima de los rituales. Porque ¿de qué sirve estar ayunando constantemente? Y ellos lo hacían pues con cierta periodicidad durante ciertos meses del año, ¿sí? Nosotros tenemos por costumbre acá orar y ayunar los viernes a mediodía. Y Dios reclama, ¿no? Reclama con qué actitud se hace lo que nosotros estamos desarrollando. Porque Él es quien avala. Dios dice sí o Dios rechaza lo que hacemos. Porque Él conoce esas intenciones. Dios determina si nuestras actitudes son incorrectas. Y por eso para Él la obediencia es fundamental, ¿sí? Más que el rito, más que la ceremonia, porque a veces le ponemos mucho énfasis al rito, a la ceremonia, como decíamos anteriormente, y no tenemos la actitud correcta hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que más interesa y más importa? La obediencia, ¿no? Porque la obediencia está por encima de los rituales y es solo la obediencia a la palabra de Dios lo que va a traer paz, lo que va a traer gozo, lo que va a traer prosperidad a nuestras vidas. Entonces, si usted quiere paz, si usted quiere gozo, si usted quiere prosperidad en su vida, no llenarse de plata, ¿no? Porque a veces pensamos que la prosperidad es estar llenos de billete, ¿sí? Y ahora que se está evaluando tanto el billete y que ya nos van a poner billete virtual, ¿m? Y que si usted no se lo gasta ese billetico virtual durante un periodo de tiempo, entonces ya se lo quitan. Entonces ya no, eso no va a tener el valor que nosotros a veces le damos, ¿cierto? A lo material. Lo más importante es tener nuestra vida enfocada en el Señor. Es Él el que debe ser el centro de nuestras vidas. Y leía otro pasaje que me acompañen allí a Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, en el verso 2. También leamos en la traducción en lenguaje actual, dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. Y vemos aquí que Dios desea que sepamos vivir nuestro proceso de santificación, que aprendamos a vivir ese proceso de santificación, que no nos conformemos a estar estancados, que por el contrario nosotros estemos permanentemente proyectados a caminar, a seguir avanzando, a seguir creciendo en esa vida que Dios nos ha ofrecido. Sí, Él desea que sepamos vivir nuestro proceso, siendo conscientes de que somos pecadores, ¿no? Hay gente que no le gusta esta parte, pero un cristiano eh, de un no cristiano, ¿en qué se diferencia? ¿Qué me puede decir? En que tiene a Cristo en su corazón, ¿cierto? Eso lo diferencia.
pero su condición es que es pecador, pero se arrepintió. Es pecador y está perdonado, ¿cierto? Usted y yo somos pecadores que nos hemos arrepentido y que Dios nos ha perdonado, pero estamos en una condición en donde siempre, si no tenemos nuestra vida enfocada en Él, vamos a estar afectados por el pecado. Y Él nos habla de eso, ¿no? De que en nosotros puede seguir manifestándose la maldad, pueden seguir manifestándose los traumas, las insatisfacciones. Somos cristianos y muchas veces mantenemos insatisfechos, ¿sí? Que el clima, que el frío, que el calor, que me dieron poquito arroz, ¿sí? Que me echó mucho arroz. Y así son algunos caballeros, ¿no? Así son algunos caballeros que a mí me dio mucho arroz o que me dio poquito. Y algunas damas también, sí, exigentes, que yo no quiero pollo, sino que quiero chuleta. Bueno, y entonces hay una insatisfacción en nuestras vidas. Culpa, pecado, desviaciones, inmoralidad, falta de ética. Nos pasamos el semáforo en rojo, ¿sí? No respetamos al otro. Bueno, tantas cosas que evidenciamos por la condición y la conducta humana, pero que si estamos con el Señor, pues vamos a tener que actuar de una manera diferente. Y ahí en Zacarías, en el versículo, capítulo 7, en el versículo 8 y 9, dice, el Dios Todopoderoso también me dio este mensaje. Ustedes deben tratar a los demás con justicia, amor y compasión. Tremendo, ¿cierto? Mire, aquí nos está hablando de que nosotros debemos obrar, actuar en obediencia, y la obediencia debe ser una prioridad en nosotros los hijos de Dios, que aún debemos aprender de los errores y no repetirlos, ¿sí? Y Dios está reclamando. No están tratando a su prójimo como deberían tratarlo, ¿sí? No debemos rechazar la palabra de Dios, no debemos rechazar los mandamientos para no caer en la ira de Dios. Dios ha establecido unos preceptos y esos preceptos de Dios son la manera como manifestamos nuestro amor. Y de eso nos habla Éxodo. Cuando usted analiza Éxodo capítulo 20, allí en Éxodo capítulo 20 hay dos cosas que se manifiestan. Uno, se muestra la manera de relacionarnos con Dios. Los primeros 3 mandamientos hablan de la manera como nosotros debemos relacionarnos con Dios. Los últimos mandamientos hablan de la manera como debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Y Dios quiere que nos relacionemos correctamente, adecuadamente. ¿Sí? Y en el versículo 9 y 10, allí en Zacarías 7, dice, así dice el Señor Todopoderoso, practiquen la justicia y sean verdaderamente justos, que haya bondad y compasión entre ustedes. No traten mal a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los inmigrantes, ni a los pobres. No planeen en su corazón hacerles mal a los demás. Y aquí está hablando de cómo yo me estoy relacionando con los demás, cómo yo estoy tratando a los demás. Y pues eso implica hacer lo que le agrada a Dios y no afectar a los demás, ¿sí?
Cuando hablamos entonces de que nosotros debemos distinguirnos como hijos de Dios, la implicación es hacer lo que le agrada a Dios y no afectar a los demás. Y como dice ahí en el versículo 11, pero ellos no quisieron prestar atención, dieron la espalda y se negaron a escuchar. Aprender de las cosas equivocadas que hicimos para no volverlas a hacer. Aprender de lo que Dios dice que a Él le desagrada para no practicar eso que a Dios le desagrada. Dios se desagrada de la desobediencia, de la rebeldía, de que nosotros no oigamos la voz de Dios, de que nosotros vivamos de espalda a Dios. Me gustó una anécdota que leía en uno de los comentarios bíblicos y el comentarista compartía su experiencia, que cuando él era niño estaba en una reunión en el colegio, ¿sí? Y allí en esa reunión en el colegio él se estaba portando mal. Cuando por detrás su papá llegó y le tocó el hombro, y él volteó a mirar al papá y le dio la espalda. Y al momentico el papá lo cogió de la mano, lo sacó del salón y le dijo, hijo, te amo mucho, pero te voy a disciplinar. Y te voy a disciplinar no porque te hayas portado mal, sino porque yo te toqué el hombro y tú me diste la espalda. Porque actuaste con rebeldía y desobediencia. Y así a veces actuamos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Le damos la espalda al Señor y pensamos que Dios no nos está viendo. Somos demasiado ingenuos, ¿sí? Venga, démosle la espalda al Señor que no nos está viendo y entonces hagamos lo que nosotros queremos hacer. No, Dios se desagrada de la desobediencia, de la rebeldía y por eso el llamado es a caminar en su voluntad, no a caminar en nuestro propio criterio, en nuestra voluntad, no mantener nuestra comunión con Él. Todo eso, si usted no se conecta con Dios, eso le desagrada a Dios. Si usted camina en sus propios criterios y en su voluntad, Dios deja. Hablábamos de que Dios es un Dios que actúa de manera directiva, pero también permisiva. ¿Sí? Si usted se pasa el semáforo en rojo, Dios permite que se lo pase, pero usted tiene que asumir las consecuencias, ¿sí? Así también en las demás cosas. Si usted miente, Dios le va a permitir que lo haga. Si usted roba, Dios le va a permitir que robe, ¿sí? Va a dejar, pero de luego tenga, ¿cierto? Porque Dios también es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Por eso usted y yo necesitamos entonces ser esos hijos que se distinguen como verdaderos seguidores de Jesucristo. Y ese es el desafío que tenemos, ser los verdaderos seguidores de Cristo y distinguirnos como verdaderos hijos de Cristo. ¿Sí? ¿Usted no le ha parecido o no le pasa que usted mira aquí a estos dos chicos que tengo aquí al frente, ¿no? Y dice, esos tienen que ser hijos de Jorge y de Diana, ¿cierto? May y su hermanita. ¿Y por qué? Porque se parecen, tienen fisonomía, ¿cierto? Que los identifica. Así también nosotros, que cuando la gente nos vea diga, usted debe ser un cristiano. Por la pinta, no porque anda bien bañado y se puso corbata y se puso saco y anda con una Biblia en la mano, no, sino por la manera como usted obra, la manera como usted actúa, ¿sí? Por la forma como usted se conduce, por la manera como usted refleja los preceptos, los principios de Dios. Entonces, si queremos distinguirnos como hijos de Dios,
Vamos a ponernos de pie. Los que están allá también en la virtualidad, póngase de pie, incline su rostro delante del Señor. Si quiere, cierre sus ojos y presente su corazón delante de Él. Padre, aquí estamos para adorar, aquí estamos para bendecir, aquí estamos para glorificar tu nombre. Aquí estamos, Señor, presentándonos delante de ti.